Antes de empezar, vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Guíanos para amarte profundamente. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, digno de toda la alabanza. Ayúdanos para aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a estar en Mateo 27, 1 al 6. Mateo 27, 1 al 6. Amén. Los pocos que somos, pero estamos acá. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 27, 1 al 6. Cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo había condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes y los sacerdotes y los ancianos, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y se fue y se ahorcó. Los jefes de los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron: este dinero está manchado de sangre, no podemos ponerlo en el cofre de las ofrendas. Ahora, el título acá es el hombre contra Dios. El hombre contra Dios. Yo creo que veo los comportamientos pecaminosos de los líderes religiosos contra Jesucristo. No vemos por la providencia de Dios. Él utilizó la naturaleza pecaminosa de esos líderes religiosos para cumplir su voluntad de aplastar a su Hijo por el bien de su pueblo, según Isaías 53:10. Los líderes y los judíos conspiraron contra Jesús. Judas se acercó a Jesús, en el jardín de Getsemaní y le dio un beso. Y eso fue el señal para que todos los soldados lo capturan. Pedro empezó a pelear y Jesús le reprendió, porque Jesús dijo era necesario para cumplir las escrituras. Y después todos los discípulos se fueron corriendo. Llevaron a Jesús en el concilio de Israel. Le trataron horriblemente. Pedro lo niega 3 veces. Y acá es donde nuestro pasaje empieza. Los líderes religiosos más poderosos y los ancianos elaboraron un plan para matar a Jesús en la noche. El día siguiente, estamos en el día siguiente. En Juan 11:50, el sumo sacerdote nos dijo, mira lo que dijo: ¿no se den cuenta de que es mejor que ustedes que mueran un solo hombre por el pueblo a que perezca a todo el pueblo? Así que hicieron su plan por la noche, pero tenían que rectificarlo por el día, por la mañana, porque solo eran legales las audiencias durante el día. Y aún más la pena de la muerte. Entonces ellos no podían hacer un plan en la noche, según las leyes de ellos. Entonces, nosotros tenemos que ver lo que está pasando acá. La ley romana no permitía a los judíos ejecutar la pena de muerte. Entonces ellos tuvieron que manipular la situación a través de mentir para torcer el brazo de Pilato. Eso se llama corrupción. ¿Cuántos de nosotros conocemos acá se conoce la corrupción? Ahora ellos no se dan cuenta que van en contra de la voluntad de Dios. Deuteronomio 27:25. Deuteronomio 27:25. Miren lo que dice. Cuando lo tengan, digan amén. 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 Cristian. Amén. Dice: maldito es que acepta que soborno para quitar la vida de un inocente. Y todo el pueblo dirá amén.
Estamos en Mateo 27, 1 al 6. Estamos viendo el hombre contra Dios. Entonces, según la palabra, la ira de Dios está aumentando sobre sus cabezas. Así es. Romanos 2:5. Romanos 2:5. Cuando tengan, digan amén. Amén. Pero por causa de que terquedad y de tu corazón no arrepentido, está acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ellos están haciendo un complot contra Jesús. Mateo 26, 24. Están yendo contra la voluntad de Dios. Amén. Amén. El Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber que nacido. Y ahora estamos hablando de los fariseos, los ancianos y Judas que entregaron a Jesús. Todos están responsables y todos reciben esta maldición. Nosotros, la palabra de Dios es bien clara. Mira lo que dice en Deuteronomio 19, 18 a 19. Eso es como nosotros, bueno, el pueblo de Israel debería investigar cualquier investigación. Amén. Amén. Pastor, ¿tú lo puedes leer? Y los jueces investigarán minuciosamente, y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces ellos tenían que investigar cuidadosamente, detallado, y si alguien daba falso testimonio, ¿cuál fue el castigo? Muerte. Lo que ellos querían hacer al otro, eso es lo que iban a recibir. Entonces, a matar a Jesús, se estaban condenando automáticamente a sí mismos ante Dios. Mira lo que dice Génesis 9:6, no tiene que ir, Génesis 9:6, el que derrama sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a la imagen de Dios hizo él al hombre. Están derramando el Hijo del hombre. Números 35, 33, no tiene que ir. Así que no contaminará la tierra en que están, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Ellos están haciendo un plan. Lo hicieron en la noche, lo hicieron hace semanas, meses para ser sincero. Ahora tienen a Jesús, ya tienen su plan, lo vieron en la noche y en la mañana tenían que rectificarlo, en la mañana, porque solamente se podía hacer en la mañana para que sea legal, y ahí está. Su corrupción era tan evidente ante el tribunal de Dios. Y aunque Israel no era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo, ellos seguían siendo responsables. Déjame dar un ejemplo. En 2011 había una universidad en los Estados Unidos que se llama Penn State. Ellos tienen por lo menos 100,000 alumnos. Es enorme. Ahora, había un técnico, uno de los técnicos de su equipo de fútbol. Ese varón le dieron un contrato en el año 69, disculpa. Y en el 71 empezó a abusar de niños. Porque es una universidad grande, traían equipos de colegios para practicar en su estadio. Y ese hombre, desde 1971 hasta 2010, algo así, abusó de un montón de niños. El tema es que todo el mundo sabía. Varias personas lo agarraron. La persona que limpiaba lo agarraron varias veces, 2 de ellos. Algunos de los jugadores entraron cuando estaba en el baño con los chicos. ¿Y tú sabes lo que hicieron?
silencio por casi 3 décadas. Ese hombre está abusando de niños dentro de la universidad. Y finalmente, cuando lo agarraron, ¿qué tú crees que pasó con ese hombre? Preso. ¿Qué tú crees que pasó con el presidente de esta universidad? Con el vicepresidente. Varios renunciaron. Porque todos sabían. Y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. ¿Cuántas iglesias quieren cubrir el abuso sexual? La iglesia católica, la iglesia evangélica, y nadie dice nada por décadas. Y finalmente, cuando demanda la iglesia, ellos dicen, bueno, no sabía. Mentira. Muchos de ellos sí sabían. Y hay archivos. Yo digo todo eso porque el pueblo de Israel escuchó la enseñanza de Jesús, vio sus milagros, sabía de dónde venía Jesús y conocía perfectamente la ley de Dios. Conocían a Dios, conocían la justicia, conocían esos versículos cómo deben investigar una situación, un problema dentro de Israel. Entonces ellos, los líderes, engañaron a todo el pueblo, pero el pueblo también tiene responsabilidad y lo llevaron a la cruz. La cruz era la peor forma de morir, la peor. Y llevar a un judío a la cruz. Judas tenía remordimiento. Mira lo que dice Judas. He pecado traicionado a un hombre inocente. ¿Fue sincero Judas? No fue sincero. Y mira cómo los líderes religiosos contestaron. Estamos en Mateo 27, 1 al 6. Y ellos dijeron, ¿y eso que nos importa a nosotros? ¿Y eso que nos importa a nosotros? Jesús tenía una clara conciencia ante Dios. Pero Judas tenía una conciencia que le estaba consumiendo. Y sin embargo, su culpa no le llevó a la fe en Jesús. No le llevó. Vamos a 2 Corintios 7:10. Amén. Amén. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a ¿qué? La salvación, sin dejar pasar. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Judas estaba emocionalmente cortado y herido como el hombre atrapado en su pecado. Lo agarraron, pero no le llevó para confiar en Jesús. La tristeza del mundo se identifica por estar regularmente a la defensa sobre sus pecados, si te das cuenta. Y normalmente es egoísta. Ellos siempre se enfocan en sí mismos. Estas personas van a decir, yo soy terrible, debería ir a la cárcel, pero nunca confían en Jesús. Suena bonito, pero nunca confían en Jesús. Nunca dicen, he fallado contra Dios y acepto todas las consecuencias. No dicen eso. El verdadero arrepentimiento se caracteriza por tomar el pecado ante Dios en serio y decir, Dios, perdóname, he violado tu santidad. Y no solamente lo trata bíblicamente, está marcado por un santo deseo de separar sus pecados, no solamente personalmente, sino públicamente. Él lo hace públicamente.
Está marcado por uno mismo, diciendo, no merezco la gracia, pero lo tengo en Cristo. Es difícil. Judas no tuvo ese arrepentimiento, no lo tuvo. Él no quería, él toma el dinero. Su arrepentimiento, su tristeza, remordimiento era del mundo. ¿Y cómo sabemos? Y era egoísta. ¿Cómo sabemos que era egoísta? ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó. La gente no se da cuenta, pero el suicidio es bien egoísta. No piensa en los demás, se piensa en sí mismo. Y yo conozco varios que se lo han hecho. Es bien egoísta. Pero eso es justo lo que pasó. Judas no tenía arrepentimiento o tristeza bíblico porque no descansó en Jesús. Los líderes sabían que el dinero que Judas tiró en el templo estaba manchado con sangre. Mira, se dieron cuenta de eso, pero no se dieron cuenta que sus acciones le llevó a ese dinero. Desconectaron el dinero que él tenía con sus acciones. Qué tontería. Pero ahí está la necedad del corazón del hombre. Ellos no asociaron ese dinero manchado con sus acciones. ¿Quién le dio ese dinero a Judas? Ellos le dieron el dinero. Y mira lo que ellos dijeron en el versículo 6. Los jefes de los sacerdotes, Mateo 27:6, los sacerdotes recogieron aquel dinero y dijeron que este dinero es que manchado de sangre. Pero según ellos, la sangre de Judas, no la sangre de ellos. Ellos desconectaron su pecado de la de Judas. Según ellos, Judas era un perdido. Según ellos estaban limpios delante de Dios. Eso porque nosotros necesitamos la gracia de Cristo. Lo necesitamos. Necesitamos la gracia de Dios que se encuentra en Jesús. Cuando Pedro predicó en Hechos 2, mira lo que él dijo. No tienen que ir, pero mira, escucha, mira lo que dijo. Y él le predicó a la multitud y dijo, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pedro le echó la culpa a quién? A ellos. Eso es fuerte, ¿no? Correcto. Es bien fuerte, pero eso es lo que hizo. Y él continuó diciendo, Dios, hablando de Jesús, Dios lo resucitó de entre los muertos y lo hizo Señor y el Cristo. Ahora mira lo que dice Hechos 2, 37 y 39. Hechos 2, 37 y 39. Amén. Amén. Mira lo que dice. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Sintieron remordimiento, sintieron tristeza, pero que les llevó a Cristo. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntese y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Y cuántas personas fueron salvos en ese entonces? Miles de personas fueron salvos. Miles. Amén. Llegó al corazón de ellos, a la conciencia de ellos. Y ellos dijeron, ¿qué tengo que hacer? Creer en Jesucristo, arrepentirse. Muchos de nosotros no nos identificamos con los fariseos, los ancianos, o Judas. Siempre tenemos la tendencia, y muchas iglesias tienen la tendencia de identificar a los miembros, a los creyentes como los héroes. Somos los David,
de la Biblia. Ruth, Sansón, así somos. Pero eso no dice la palabra de Dios. Somos más como los fariseos. Más como Israel que decía crucifícalo, crucifícalo. Yo escucho hermanos decir, si yo era David, no iba a caer en tentación. Las mujeres, si yo era Eva, no, jamás. No, yo iba a caer como ellos. Yo no soy más fuerte que Sansón. Yo no soy más sabio de Salomón. Nos identificamos con los fuertes, los héroes de la Biblia en su mejor estado. No nos identificamos cuando están mal. Pero la Biblia nos dice diferente. Dice que necesitamos la gracia de Dios. Y todos somos necios. Todos somos pecadores. Y solo Jesús puede transformarnos. Eso porque yo necesito a Cristo. Porque ustedes necesitan a Cristo. Yo leo Mateo 27, 1 al 6. Yo digo, wow, qué horribles son. Y después pienso mi vida y después digo, qué horrible soy. Yo necesito la gracia. Cada uno de nosotros necesitamos esa gracia. Porque ellos estaban contra Dios. Pero Dios nos ama en nuestra rebeldía. Una persona rebelde está, ¿qué? Contra Dios. Todos nosotros nacemos rebeldes contra Dios. Necesitamos un Salvador. Es que algunas personas no saben. No saben que necesitan un Salvador. Y hay algunas personas en la iglesia que no saben que necesitan un Salvador. Eso porque siempre estamos hablando de Cristo. Siempre. Porque aún en la iglesia nos cuesta. Pero en este momento yo quiero darle gracia a Dios, que cada uno de nosotros daremos gracia a Dios porque nos ha mostrado nuestra verdadera naturaleza y su gracia amorosa que se encuentra en Jesucristo.